Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video, que es la parte 3 de la aplicación de login en Java con SQL Server, te voy a explicar cómo realizar la aplicación de login utilizando Java con NetBeans. Pasando a nuestro JFrame de inicio, vamos a agregar la interfaz correspondiente para que parezca un login. Esto requerirá de que nosotros agreguemos dos JLabel, dos JTextField. Ojo aquí porque podemos agregar un password field en la parte de la contraseña, pero yo, como quiero que vean la contraseña, no quiero ocultarla. Ustedes la podrán cambiar sin ningún problema. A final de cuentas son los mismos métodos que requieren, y obviamente nuestro botón que nos va a permitir enviar estos dos datos para procesarlos. Muy bien, la interfaz de nuestro JFrame inicio queda de esta forma. Vamos a dar doble clic en el botón de enviar para que empecemos a procesar. Si nosotros ejecutamos la aplicación, podemos ver que ya nos muestra lo mismo que estamos viendo en pantalla, pero lo que queremos hacer en la aplicación, primero que nada, es obtener estos dos datos. El usuario escribe cualquier dato y al momento de ponerle enviar, nosotros estaríamos analizando esos datos. Pero ¿cómo los vamos a recuperar? Bueno, vamos a darle doble clic al botón y nos va a llevar al código. Dentro del código, para recuperar esos datos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir dos variables de tipo string y vamos a recuperar los datos primero del JTextField 1 y después del JTextField 2. Si nosotros quisiéramos manipular esos datos, pues ya los podríamos hacer. De hecho, ya están almacenados cada uno en una variable de tipo string. Ahora vamos a regresarnos un momento a la lógica de un login, de un inicio de sesión, y vamos a ir al paso 1. El paso 1 sería comprobar el usuario. Entonces va a ser lo primero que tenemos que hacer. Pero obviamente nuestro usuario no está almacenado en ningún lugar de nuestra aplicación. El usuario está almacenado en base de datos. ¿Cómo podemos verificar que en realidad el usuario existe? Bueno, vamos a ir a SQL Server, vamos a crear un nuevo query y vamos a hacer algunas pruebas para verificar si ese usuario en realidad se encuentra en la base de datos y en específico en la tabla usuarios. Para recuperar datos de una tabla, ustedes recordarán que lo podemos hacer a través de un select. El select nos permite recuperar todos los datos de una tabla de esta forma. Como pueden ver, al momento de ponerle que seleccione todos los registros con asterisco de la tabla usuarios, pues nos manda a traer todos los datos que están almacenados en la tabla. Pero en este caso, imaginen que quiero ingresar con el usuario Freddy en mi login directamente en NetBeans. ¿Cómo podría hacer esta verificación? ¿Cómo podría hacer esta validación? Bueno, esta validación la podría hacer a través de una condición. La condición la especificamos con un where. Pero ¿qué voy a preguntar? ¿Cuál sería nuestra condición? Bueno, donde nuestro username sea igual a Freddy. Pero no la podemos poner así, necesitamos poner la comilla simple o los apóstrofes para especificar este dato. ¿Por qué? Porque recordemos que es un dato o un valor de tipo varchar. Si nosotros ejecutamos esta query, vamos a ver que efectivamente recupera todo el registro en el cual el username es Freddy. Recupera el ID de usuario,
el username, el password, el privilegio y el activo. Aquí hay algo muy importante porque necesitaríamos también verificar que recupere todos los usuarios que estén activos o que tengan activo igual a 1. Entonces tenemos que agregarlo a la condición también. Eso ustedes lo desarrollarán dependiendo las necesidades de sus proyectos. Yo solamente les voy a explicar cómo se hace y a pesar de que no lo vamos a ocupar en esta aplicación, ustedes le podrán dar el uso que requieran. Como pueden ver, vamos a seleccionar todos los registros de la tabla usuarios donde activo sea igual a 1 y el username sea igual a Freddy. Ejecutamos la consulta y nos aparece obviamente el mismo registro porque está activo. En caso de que no estuviera activo, pues no nos los mostraría. Ahora, aparte de esto, debemos de analizar qué registros necesitamos, qué registros podemos o requerimos para ocuparlos en nuestra aplicación. Yo les puedo mencionar que de primera mano, pues activo no lo requeriríamos, a pesar de que lo requerimos en la condición, pues en realidad no lo requerimos para ocuparlo o para que nos lo muestre en los resultados. Y de la misma forma no requerimos el ID de usuario, los únicos que requeriríamos sería el username, que es el que vamos a verificar, el password, que es el que vamos a verificar también en el paso 2, y el privilegio para que nos ayude a decidir hacia qué JFrame lo redirigimos. Entonces vamos a poner en vez del asterisco, username, separado por una coma, password y privilegio. Ejecutamos el query y observamos que ya nos está recuperando el username, el password y el privilegio. Ahora, esto es en sí el query que nosotros requerimos para ocuparlo en nuestra aplicación. Entonces lo vamos a copiar así tal cual como está. Vamos a llevarlo a nuestra aplicación, lo vamos a pegar por aquí. Pero por el momento se va a quedar en comentarios, porque este query no lo podemos ingresar así directamente. De hecho, aquí tendríamos algún problema porque en realidad el username que estamos especificando aquí no lo conocemos. Este username va a venir dado en términos de la variable user que estamos viendo aquí. Pero bueno, ahorita vamos a continuar con eso. Para introducir este query que estamos viendo aquí, primero que nada lo vamos a convertir a string. Entonces va a ser algo como lo que estamos viendo. Vamos a seleccionar hasta el igual. Y vamos a copiar. Lo vamos a pegar dentro de las comillas. Vamos a darle un enter aquí en from para que podamos observar todo el query completo. Y ya nos va a marcar así. Entonces, este query que se llama URL, que es una variable de tipo string, lo único que requiere extra sería el nombre de nuestro usuario. Entonces vamos a agregarle este user. Pero ¿cómo se lo vamos a agregar? Bueno, lo vamos a agregar de la siguiente forma. Vamos a concatenar la variable con más, pero le vamos a agregar las comillas simples también que se visualizan en esta parte. Entonces quedaría de la siguiente forma. Y antes de finalizar las comillas dobles, voy a poner comilla simple. Dentro de las comillas simples vamos a poner dos comillas dobles. Y dentro de las comillas dobles vamos a poner dos más. Y entre cada más vamos a pegar el user. ¿Vale?
Esto nos va a permitir hacer la concatenación y que no tengamos ningún problema, ningún error. Entonces así quedaría nuestra variable URL. Después de hacer esto, requiero crear un objeto de la clase Connection, pero antes de eso vamos a importar las librerías aquí arriba. Vamos a borrar estos comentarios y vamos a poner la librería de SQL para que podamos ocupar todas las clases correspondientes. Vamos a regresar en donde nos encontrábamos, que es aproximadamente en la línea 88-89. Vamos a crear el objeto. Y como se dan cuenta, estamos obteniendo el valor que escribimos hace unos momentos en la clase conexión. ¿Ese valor cuál es? Bueno, ese valor que estamos obteniendo va a ser el con. Ya sea que obtenga el con o el null, dependiendo de la situación. Aparte de crear ese objeto de tipo conexión, vamos a crear un objeto utilizando la clase prepareStatement. Que quedaría de esta forma. Este objeto de la clase prepareStatement nos ayuda a precompilar la consulta de SQL y obviamente va a requerir que se le mande como argumento toda la consulta, todo el query que hicimos hace unos momentos, y de alguna forma la va a almacenar en este mismo objeto. Entonces, antes de crear algo más, pues va a precompilar esta consulta. Después requerimos de un result set. Este result set nos ayuda a crear un objeto que mantiene el foco antes de la primera fila que se obtenga de la consulta. Digamos que al momento de ejecutar la consulta con el objeto PS de prepareStatement, si esta consulta es verdadera, pues el result set nos va a permitir mantenernos ahí a la expectativa para poder obtener los datos. En este momento nos marca un pequeño error, pero es porque nos hace falta un try catch. Recordemos que en la clase de conexión también lo requería, entonces aquí lo debemos de poner de nuevo. Que de hecho nos mandó el try catch muy arriba. Vamos a ponerlo un poquito más abajo, desde connection. Como hicimos en la clase de conexión también, vamos a borrar el logger todo completo. En caso de que exista algún error, pues vamos a mandar a imprimir. Y situándonos después del result set, vamos a ocupar un método que es uno de los métodos más importantes ya en este paso, porque con este método nos va a permitir obtener los datos que necesitamos. ¿Se acuerdan la consulta que hicimos? Pues en caso de que sea verdadera toda esta consulta, nos va a permitir obtener el username, el password y el privilegio. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, este método ocupa el objeto de result set, que es rs.next. Ese sería el método. Pero para poder ocuparlo de manera satisfactoria, nosotros estamos esperando solamente que nos obtenga un registro. Este método por lo general se ocupa con un while cuando son bastantes registros, son muchos registros, pero como nosotros sabemos que vamos a obtener solamente un registro, una fila de nuestra tabla, pues lo podemos ocupar así como lo tenemos, pero con un if. De tal manera que estaríamos preguntando con este rs.next que si estamos obteniendo algo, o sea, si tenemos una siguiente fila. Y si tenemos una siguiente fila en la tabla, quiere decir que la consulta se ejecutó de manera correcta y que el usuario en verdad está existiendo en nuestra tabla. Entonces vamos a ponerle aquí como comentarios, nada más para que vean.
Y también podemos manejar un else. Ese else obviamente nos estaría mostrando que el usuario no existe. Entonces, recapitulamos. Si se encuentra una fila dentro de la tabla, pues entonces quiere decir que nuestra query sí funcionó y que el usuario sí existe. Si no se encuentra la fila dentro de la tabla, entonces el usuario no existe. Aquí directamente ya podríamos crear un mensaje para que nos indicara que el usuario no existe. Entonces vamos a hacerlo. El mensaje quedaría: el usuario no existe en la base de datos. Por otro lado, si el usuario sí existe, entonces vamos a ocupar de la misma forma nuestro objeto RS con otro método. Y ese método lo vamos a asignar a unas variables que nos permitan manipular estos datos. Voy a crear 3 variables donde vamos a recuperar el username, el password y el privilegio. La primera se llama U para obtener el usuario. Y vamos a obtener el usuario de nuestra tabla de la siguiente forma, utilizando el objeto RS y el método getString. ¿Qué cadena vamos a obtener? Bueno, la cadena nosotros sabemos que vendría dada en términos del nombre de la columna que queremos obtener. La primera sería username. La segunda, que es el password, sería password, así como lo estamos viendo en pantalla. La línea 90. rs. Y la tercera, rs.getString. Privilegio. Es importante que no olvidemos estos nombres porque son los mismos nombres que nosotros creamos en nuestra tabla. Vamos a regresar un momento a la imagen de la lógica del inicio de sesión para verificar que ya tenemos el paso 1. En caso de que sí exista, vamos a pasar al paso 2 y en caso de que no exista, mandamos el mensaje de error. Esto ya lo solucionamos. Lo que nos quedaría sería realizar el paso 2, comprobar la contraseña. Esta comprobación de contraseña la vamos a realizar también con un if y quedaría enseguida del código que estamos escribiendo. Si la contraseña es correcta, pues nos va a mostrar la pantalla de inicio, dependiendo docente o alumno. Y si no es correcta, nos va a mandar también un mensaje de error que la contraseña es incorrecta. Regresamos a NetBeans y vamos a verificar el password. ¿Cómo lo vamos a verificar? Con un if también. Ahora, recordemos que nosotros ya tenemos almacenado el password en memoria y viene con la variable pass que está aquí en la línea 87. Entonces deberíamos de comprobar si nuestra variable que obtuvimos de la tabla es igual a esta pass. En caso de que sean iguales, pues quiere decir que la contraseña es correcta y ya puede proceder a redirigir al usuario al JFrame correspondiente de alumno o docente. Pero en caso de que no sea correcta, pues le va a mandar un mensaje de error. Y quedaría así: si pass.equals_p, la contraseña que obtuvimos de la tabla, vamos a poner aquí como comentarios. Y si la contraseña es igual, vamos a ir al JFrame alumno o docente. En caso contrario, con un else, nos indicaría que la contraseña es incorrecta.
Muy bien. Entonces vamos a crear el último código que nos va a permitir llevar al usuario al JFrame de alumno o al JFrame docente, dependiendo su privilegio. Aquí es muy similar a lo que hemos hecho porque prácticamente se resuelve con otro if aquí adentro, pero lo vamos a manejar de la siguiente forma para que podamos entender la lógica. Ya hasta este punto ya verificamos que el usuario existe en nuestra tabla y que la contraseña está correcta. Entonces, lo único que queda por evaluar sería el privilegio que viene dado en la variable prip. La tenemos aquí arriba en la línea 102. Entonces, con un if vamos a preguntar si privilegio es igual a alumno, pues nos debe de llevar al JFrame de alumno. ¿Cómo nos va a llevar al JFrame de alumno? Bueno, vamos a crear un objeto de este JFrame y lo vamos a mostrar en pantalla de la siguiente forma. Y en caso contrario, en caso de que el privilegio sea igual a docente, vamos a manejarlo con un else if. Como dato importante, en la línea 106 y en la línea 109 estoy manejando los datos de alumno y docente. Esto es bien importante y debemos de manejarlo igual que lo tenemos en nuestra tabla de usuarios, porque si nosotros lo ponemos con mayúscula, obviamente no correspondería el privilegio. Se acordarán que nosotros pusimos estos valores con minúscula, de hecho pusimos prácticamente todos los valores que estaban en la tabla con minúscula, entonces deberán de ser los mismos que se encuentren registrados en nuestra tabla para evitar confusiones y así se pueda redirigir de forma correcta a la ventana del alumno o a la ventana del docente. Ya como últimos pasos, para que nosotros podamos separar cuál es la ventana del docente y cuál es la ventana del alumno, vamos a abrir primero la ventana de alumno. Vamos a agregar una etiqueta, un JLabel, donde nos diga bienvenido alumno o sección de alumno. Vamos a modificar algunas propiedades para que se vea un poco más grande. Y de la misma forma vamos a ir a el JFrame de docente. Y quedaría de esta forma. Ahora, ya que tenemos el JFrame de inicio terminado, el JFrame de docente y el JFrame de alumno, vamos a verificar la aplicación. Vamos a ir a el JFrame de inicio, vamos a darle clic derecho y vamos a darle Run File. Antes de introducir datos a nuestra aplicación, vamos a recordar un poco cómo teníamos los datos en nuestra base de datos. Por ejemplo, tenemos 4 usuarios, 2 de ellos son alumnos y 2 de ellos son docentes. Vamos a probar, por ejemplo, con Juan y vamos a verificar hacia qué ventana nos lleva. Nos debería de llevar a la ventana de docente. Introducimos su nombre, que es Juan, y la contraseña 1234. Como les dije, aquí yo puse un JText field. Ustedes deberán de poner un password field. Yo lo puse así para que ustedes pudieran ver en tiempo de ejecución, así como lo estamos viendo ahorita, todo lo que mostrábamos. Al momento de que yo le dé enviar, si todo lo que hicimos es correcto, no nos debería de generar ningún error y redirigirnos de forma correcta al JFrame de docente. Como lo podemos ver aquí, eso quiere decir que hicimos un excelente trabajo y no nos equivocamos en ninguna de las configuraciones.
Por ejemplo, aquí este JFrame de inicio se quedó visible. Podemos modificar también esa parte para que se ponga como visible igual a false y se quede solamente activa la parte de el JFrame de docentes. Vamos a cerrarlo. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Vamos a probar ahora con uno de privilegio alumno. Por ejemplo, Freddy tiene privilegio de alumno. Vamos a darle enviar. Y ya nos manda a la sección de alumnos. Vamos a modificar la propiedad para que nos desactive como visible el JFrame de inicio, ¿de acuerdo? Aproximadamente después de que pongamos como visible ventana alumno, pues vamos a poner como visible falso esta ventana, ¿no? Que sería la ventana de inicio. Tanto para la opción de alumno, cuando entre al privilegio de alumno, y para cuando entre como privilegio de docente. Los dos lo vamos a poner como falso. Ahí está, ya nos desactivó la parte del inicio y ya no podemos regresar a la parte del login. Si cerramos la aplicación, pues obviamente ya finaliza todo el proceso. También me gustaría que todos los JFrame aparecieran al centro de la pantalla, pero eso obviamente ya son cuestiones de estética, pero aún así lo vamos a hacer, no hay ningún problema. Vamos a ir al constructor de la clase del JFrame de inicio. Y vamos a agregar este método. De la misma forma, cuando nosotros vayamos a abrir ya sea el JFrame de alumno o el JFrame de docente, debemos de especificar este mismo método. Ejecutamos la aplicación y visualizamos el resultado. Como pueden observar, esta aplicación llevada paso a paso resulta muy sencilla. Aquí el reto sería para ustedes, para que ustedes puedan desarrollar una aplicación más robusta y pudieran generar otro tipo de aplicaciones que de alguna forma puedan incrementar sus conocimientos. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Me gustaría que en los comentarios me dijeras si esta aplicación te fue de ayuda, ya sea para un proyecto escolar, para un proyecto que estés emprendiendo o algo por el estilo, no importa. Además, me gustaría que compartieras el video, que le dieras me gusta, porque así me ayudas mucho a poder seguir haciendo más grande esta comunidad. Si te das cuenta, ya somos más de 2000 suscriptores. Hace apenas a principio de año pues éramos muy poquitos. Ya hemos crecido, siento que bastante. Entonces, todo esto que yo hago para ayudarte o para ofrecerte algún tipo de asesoría en cuestión de programación es importante para mí, pero también es importante que compartan el video y le den me gusta. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los videos que voy subiendo. Te agradezco tu atención y recuerda, aprende y comparte. Muchas gracias.